Bueno, antes que nada, como siempre, las formalidades correspondientes. Buenos días a todas y a todos. La clase de hoy creo que es la clase séptima. Vamos a hablar, o sea, vamos a culminar la parte que nos falta eh, sobre empirismo. Vamos a explicar someramente el pensamiento de David Hume, un pensador clave dentro de lo que se llama empirismo. Y vamos a continuar con idealismo, específicamente uno de los grandes representantes que es Immanuel Kant. Hola Jacqueline, buenos días, feliz año nuevo, como siempre. Bueno, contaba que hoy vamos a terminar empirismo y vamos a continuar con idealismo. Hola Irara, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, voy a compartir pantalla, así ya empezamos ya. Ah, ya está. Como siempre, les pido por favor que me avisen si por ahí no ven mis, si no ven mis cambios de PPT. A veces ocurre eso y hay problemas. Bueno, presentación. ¿Me pueden decir si ven eh, nuestra portada uno de PPT que dice? Sí, veo. Súper. Bueno, como les decía, hoy vamos a terminar empirismo con la figura de David Hume. David Hume es este señor que está a la mano izquierda. Después vamos a continuar con Immanuel Kant, uno de los grandes representantes de lo que se llama idealismo. Bueno, empezamos con David Hume. Vamos a leer un poco sobre su biografía para que ustedes tengan someramente una noción de su pensamiento, de su biografía, de su vida, eh, y cuáles son los elementos, digamos, que eh, constituyen y condicionan su pensamiento. Bueno, tenemos nuestro material, atendiendo a nuestro material que nos proporcionó la facultad y también el cursillo. Podemos decir que David Hume nace en 1711 y muere en 1776. Eh, Nace el 7 de mayo de 1711 en Edimburgo. Estudió en la Universidad de Edimburgo, institución, digamos, que se inscribió con 12 años de edad. 12 años de edad, idea bastante interesante para subrayar, ¿verdad? Nos dice nuestro material, después de trabajar durante un corto periodo de tiempo en el negocio de su padre, eh, que tenía en Bristol, se instaló en Francia y desde 1734 hasta 1737, nos dice nuestro material, estudió con apasionamiento los problemas de la filosofía especulativa. Dice además nuestro material que durante ese periodo escribió tratados sobre la naturaleza humana. Este libro es la obra o sea, es la obra más importante de este filósofo. Digamos que es eh, el texto base del empirismo. Eh, Así que subrayenlo por favor, que está dividido en 3 tomos. Eh, Creo que lo tengo ahí en apartado en mi biblioteca. Bueno, además dice que constituye, ahí está lo que quería decir anteriormente, que constituye la síntesis de su pensamiento. Por eso el Tratado sobre la Naturaleza es una de las obras más importantes de nuestro autor. Nos dice también nuestro material que a pesar de su importancia, esta obra fue ignorada por el público, pues como dijo el propio Hume, nació muerta. Em, y uno de los motivos, como pueden leer, es por su estilo abstruso. Si leen el texto encontrarán que la manera de escribir de Hume es bastante particular. Pero, dice además, esta circunstancia determinó que sus posteriores trabajos fueran escritos en forma de ensayos más accesibles.
Es decir, eh, si comparamos otros textos de Hume, este texto de Tratado sobre la Naturaleza y otros ensayos que ya mencionaré enseguida, hay una literatura un poco más accesible, es decir, más amena, eh, digamos que se vuelve un poco, los textos más escolares que pueden leer cualquier persona. Esto no ocurre con el siguiente autor que vamos a trabajar más adelante, que es Immanuel Kant. Si bien sus textos, me remito rápidamente a Immanuel Kant, encontraremos un lenguaje muy filosófico, muy oscuro, muy denso. Si por ahí tienen la oportunidad de leer el texto de Immanuel Kant, se encontrarán con eso. Bueno, sigo con esto. Eh, Dice en nuestro material, después de la publicación del tratado, escribió ensayos morales y políticos, y ahí sí ya tuvo más éxito, obviamente por la escritura, más accesible. Y después nos dice nuestro material, en 1748 vieron a la luz sus ensayos filosóficos sobre el entendimiento humano. Ese es otro de las grandes obras de David Hume, eh, obra más conocida por el título de Investigaciones sobre la naturaleza, sobre el entendimiento humano, que fue reeditado en 1751. eh, y ahí sí ya tiene, ya es conocido David Hume. Nuestro material obviamente nos dice, este libro quizás su obra más conocida no es sino un resumen más claro de su tratado. Entonces, si quieren leer David Hume y no quieren leer 3 tomos del tratado sobre la naturaleza humana, pues lean ese libro que se llama Investigación sobre el entendimiento humano. Eh, Además, nos dice nuestro material que en 1752 fueron publicados sus discursos políticos. Hay que entender también que David Hume es uno de los grandes referentes de cierto liberalismo, ya hablaremos sobre eso. Por eso podemos hablar de qué tipo fue subsecretario de Estado en Londres, eh, se retiró en Edimburgo, eh, donde pasó el resto de su vida, y falleció el 25 de agosto de 1776. Eh, bueno, posteriormente, ya como libros póstumos, aparecen su autobiografía, sus diálogos sobre la religión natural y, y un libro que ahí, como ustedes pueden ver, no salió por como pueden ver, por la naturaleza escéptica de su contenido. Ya hablaremos también sobre eso, así que tranquilos y tranquilas. Bueno, eso es lo que corresponde a la biografía de Hume. Ahora vamos a adentrarnos en el mundillo de su pensamiento. ¿Me pueden decir si pueden ver la diapositiva que dice su epistemología? Sí se ve, profe. Súper, súper, por fin arreglan ese problema. Bueno, partamos de su epistemología. Recuerden ustedes que al hablar de epistemología estamos hablando de su teoría del conocimiento, de cómo se accede a la realidad, a la verdad, en fin, todas esas cuestiones, digamos, que, que, que se, que abordan o que se relacionan con la manera de percibir, conocer la realidad de las cosas. Por eso nuestro material nos dice, eh, como ustedes pueden ver, dice, para Hume, para llevar a cabo el proceso de conocimiento, debemos partir de los materiales que se encuentran al alcance del entendimiento. Recuerden ustedes que en la clase anterior estuvimos viendo que una de las grandes diferencias entre el racionalismo y el empirismo es cómo parte el conocimiento, cómo se da el conocimiento, cuáles son los elementos que aparecen para el conocer. Recuerden ustedes que en el racionalismo teníamos una postura que enfatizaba o subrayaba la cuestión de la razón, la cuestión de las ideas innatas. Ahora en Hume se da la vuelta y ya nos habla de impresiones e ideas. Ya matizaremos mejor eso. Recuerden ustedes que en los racionalistas se habla de ideas innatas y no se pone tanto sobre la mesa o no se da tanta importancia a las cosas que percibimos.
es decir, las cosas que vemos, sentimos, tocamos, etc. Es por eso que cuando vemos que en nuestro material nos dice al alcance del entendimiento, se está refiriendo a las impresiones, las cosas que vemos y nos causan un algo. Y posteriormente están las ideas, que son la segunda fase de lo que vemos después, de lo que recibimos de las impresiones. Por eso dice nuestro material: todo conocimiento tiene su origen en las impresiones y en las ideas. Se subraya, por favor, que primero están las impresiones y después están las ideas. En el racionalismo está primero la idea y después las demás cosas. Se subraya la importancia de las impresiones en David Hume. Por eso podemos leer en nuestro material que las impresiones son las percepciones vivas actuales y que son proporcionadas por los sentidos, lo que le estaba comentando anteriormente. Bien por los sentidos externos, sensaciones; bien por los sentidos internos, emociones. Es decir, lo que está afuera puede causar en mí cierta sensación, ya hablaremos sobre eso, así que no se apresuran. Y también están los sentidos internos, ciertas emociones que producen internamente, alegría, felicidad, ya sea lo que usted quiera. Eso como primer punto. Segundo punto, están las ideas. ¿Qué nos dice Hume al respecto? Dice: son las percepciones débiles, que consiste en copias o recuerdos de impresiones anteriores. No se apresuren, esto va a ser explicado, pero vayamos despacito. Acá, por suerte, nuestro material nos da un ejemplo para poder entender a qué se refiere David Hume con impresiones e ideas. Nos dice nuestro material: para que ustedes puedan distinguir la diferencia entre impresiones e ideas, vamos a remitirnos a un ejemplo. Tengo ante mí un libro, lo estoy viendo, lo estoy tocando, lo estoy leyendo, etcétera. Esta acción es una captación directa, es decir, que esto lo estoy viendo, y viva por medio de los sentidos. Lo estoy mirando, lo estoy tocando, lo estoy sintiendo. Estas son las impresiones, nos dice nuestro material. Ahora, hagamos este ejercicio. Cierren los ojos o me alejo del lugar donde se encontraba el libro, lo pierdo de vista, ya no lo puedo tocar ni leer. Está fuera de la influencia de mis sentidos. Pero tengo la imagen de ese libro, y la imagen de ese libro que llevo conmigo es la idea. Primera parte: impresión, agarrar libro, tocar, sentir, ta, 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 ta. Segundo elemento: cierro mis ojos, dejo de tocar el libro, ta, 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 pero tengo la imagen del libro, y esta imagen del libro es la idea. Podemos decir, en otras palabras, es el recuerdo de la imagen. Es el recuerdo del libro que en su momento toqué, sentí, lo que sea. Para Hume, eso es la idea. Y nos dice nuestro material, en síntesis: las ideas no son más que las percepciones atenuadas, almacenadas en la memoria. Acá obviamente estamos discutiendo la posición del racionalismo, que sostenía que el ser humano tiene ideas innatas. Recuerden ustedes que las ideas innatas son ideas que ya están dentro de nuestra teoría platónica. Primeras clases, recuerden. Ya están ya en nuestra cabeza, en nuestra mente, y lo único que hacemos es recordar mediante vamos razonando a lo largo de nuestras vidas. Lo que ocurre en Hume es que no existen ideas innatas, sino que son las ideas que salen gracias a las impresiones que tenemos a lo largo de nuestras vidas. Y el ejemplo es muy claro. Tenemos la idea del libro,
tocamos, sentimos, ta, ta, ta. Esas son las impresiones y las ideas posteriores aparecen cuando recordamos. Sigo. Es evidente que las impresiones, subrayar esto, por favor, son anteriores a las ideas y estas son consecuencias de ellas. Esta es la primera parte de ideas e impresiones en Hume. Seguimos con impresiones e ideas constituyen todo el material de nuestro conocimiento. Seguimos con la teoría epistemológica de Hume. Nos dice nuestro material. En este sentido, la imaginación, subrayen la imaginación, puede llevarnos muy lejos, pero el pensamiento posee unos límites muy estrechos. Es decir, hay que atender con esa cuestión. Pues su actividad, nos dice el material, no puede consistir más que en el manejo de los materiales de impresiones e ideas. A este respecto, nos dice nuestro material, todos nuestros pensamientos, todas nuestras ideas deben encontrarse fundamentado en la experiencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que las cosas que nosotros conocemos, vemos y sentimos tiene que tener como fundamento la experiencia. Es por eso que estos autores empiristas, John Locke de la clase pasada y David Hume, parten y tienen como núcleo esencial la experiencia. Recuerden ustedes, empirismo, experiencia. El racionalismo, al contrario, tenía como fuente esencial las ideas innatas, la razón como principio fundamental del conocimiento, las ideas. Empirismo, experiencia. Recuerden eso, por favor, si por ahí me hago del listillo y les creo un examen, cosa que tengo que hacer luego, y les pregunto, a ver muchachos, a ver muchachas, ¿cuál es la corriente filosófica que tiene como fundamento las ideas? ¿El racionalismo, el empirismo, el platonismo, el aristotelismo? Ustedes me tienen que poner el racionalismo. Bueno, sigamos. Dice nuestro material. La experiencia es, pues, repitámoslo, el límite de nuestro conocimiento. Esto será clave cuando toquemos Kant, porque nos dice nuestro material, esta será también la posición de Kant. Kant, como veremos más adelante, en su momento leyó David Hume, y al leer David Hume ocurre lo que se llama el despertar del sueño dogmático de Kant. Ya hablaremos de eso en breve. Pues bien, sigo. Dice nuestro material, absolutamente nada puede haber en el entendimiento que no haya estado en la experiencia. Recuerden ustedes que Aristóteles, nos dice nuestro material, partía también de las experiencias. Y el conocimiento se gestaba o se daba a partir de la experiencia, no como Platón, que era ese tipo de ideas y nada, Dice además nuestro material, y además la certeza proporcionada por la experiencia siempre será superior a la proporcionada por el entendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos atender mucho a las experiencias que nos constituyen y que esto provocan en nosotros cierto entendimiento sobre las cosas. No es que está primero el entendimiento y después está la experiencia. Por favor, subrayen esa pequeña característica que nos sirve para comprender mejor el empirismo. Bueno, vamos a seguir. Siguiendo con la idea de impresiones de ideas. Dice nuestro material. De este modo, podemos decir que un concepto o una idea posee significado cuando podemos referirla a la impresión que procede. O lo que es lo mismo, nos dice nuestro material, de qué impresiones hemos obtenido las ideas o ideas qué impresiones tengo. Para hablar de conceptos o ideas,
tuvimos que percibir ciertas impresiones, lo que estábamos hablando hace rato. Entonces, esto será clave en todo un proceso epistemológico. eh, a ver, el año pasado me tocó enseñar teoría de la ciencia en la Facultad de Filo, en la carrera de Filo. En esa materia me tocó hacer todo un ejercicio así historiográfico, digamos, de entender las grandes teorías epistemológicas de cómo, por ejemplo, se construye el conocimiento científico. Y una de las grandes bases eh, para pensar en términos científicos actuales eran cierto empirismo y cierta matiz que subrayaba la cuestión de la experiencia, la cuestión de dónde empezar a razonar sobre las cosas. Es por eso que ustedes van a leer en la diapositiva, dice, en consecuencia, el primer paso de un proceso científico adecuado consistirá en averiguar las impresiones de las que se derivan nuestras ideas. ¿De dónde salen nuestras ideas? Es decir, comprender nuestras impresiones. Esto será clave en Hume, por ejemplo. Pues bien, sigo. De tal modo que si encontramos una idea que no se deriva de la impresión, es decir, una idea que no encuentra un sustento en la experiencia, nos dice nuestro autor, en ese caso, dicha idea no poseerá significado alguno, no tendrá sentido. Y acá vamos a hablar sobre un ejemplo clave. Dios. Para Hume, la idea de Dios es así. Yo no tengo experiencia de Dios, no le veo a Dios. Paréntesis, rápido. No vamos a entrar, no vamos a entrar a discutir si Dios existe o no. Tipo, me chupa un huevo eso. Sino que quiero que ustedes entiendan cómo hay ciertas posiciones que ponen en tela de juicio ciertas categorías y ciertas cosas que nosotros ya damos como asumidas. Como asumidas. Hay más ejemplos, pero digamos, lo digo esto más de manera rápida, nada más. Y estas cuestiones de las cosas, las ideas que tengo que no tienen sustento en las impresiones, tendrá mucha importancia en filosofías o escuelas posteriores. Por ejemplo, como ustedes pueden ver, el empirismo lógico. A veces también se entiende al empirismo lógico como filosofía analítica. Pues, ¿qué nos dice nuestro material? En este caso, las ideas de las categorías metafísicas, subrayen eso, categorías metafísicas, como sustancia, causa, y causa, nos dice Hume, al carecer de impresiones, también carecen de sustento científico. Un ejemplo que nos pone en nuestro material es lo que sostenía el filósofo Ludwig Wittgenstein, que decía que una proposición, al no figurar, una realidad, impresiones, son proposiciones asignificativas o carentes de sentido. ¿Qué quiere decir esto? Si una proposición, Raúl tiene alas, no tiene una figuración en realidad, en la realidad carecen de sentido. ¿Por qué? Raúl no tiene alas, o sea, tipo, es una idea asignificativa, es una idea que no tiene un sustento en las impresiones. Eso, por ejemplo, nos diría un autor como David Hume. Pues bien, sigamos. Ahora, un ejemplo de las ideas que nos plantea Hume. En Hume existen ideas simples y las ideas complejas. Eh, Nos dice nuestro material, la combinación de ideas simples da lugar a ideas complejas. Ahora, ¿cómo se forman las ideas complejas a partir de las ideas simples? Hume se sustenta en las leyes de asociación. Nos dice nuestro material,
Estas leyes son, subrayen por favor, semejanza, contiguidad y causalidad, causa y efecto. No nos vamos a detener a detallar todo esto, porque bien, no estamos para eso, ¿verdad? Sino más que nada estamos para que ustedes de manera somera puedan entender, o de manera general puedan entender ciertos postulados de la idea de Hume. Recuerden ustedes, para entender las ideas complejas, tenemos que subrayar tres leyes claras: semejanza, contigüidad y causalidad. Ya hablaremos un poquito de eso. Estas tres leyes son criticadas por Hume. El primer elemento que critica Hume es el principio de causalidad, causa y efecto. Dice nuestro material, eh, este, dice nuestro material, esta crítica es el resultado de su concepción epistemológica, lo que estamos viendo hace rato. No tenemos ninguna impresión del hecho causal. En consecuencia, el principio de causalidad carece de fundamento y es mero fruto de la imaginación. ¿Cómo se explica eso? Dice, los sentidos no captan en los hechos la relación de causa y efecto. Es decir, no existe las impresiones de causalidad. Lo que en las impresiones, en los hechos, las cosas, lo que podemos percibir, a mí se me presenta, son, perdón, tiene que ser, a mí se me presenta como realidades particulares de la sin conexión entre sí. Ya explicaré mejor esto. Esto es lo que los sentidos me presentan en la realidad, pero esta representación que yo hago de las cosas que percibo, no veo, no escucho ni toco la causalidad. No se me da en las impresiones, no veo, no, lo siento. ¿Dónde está la causalidad? Nos dice Hume. ¿De dónde viene la idea de causalidad? ¿Por qué razón? Y atiendan bien esto. ¿Por qué razón vinculo causalmente las cosas unas con otras si no tengo impresión de la causalidad? ¿Cómo responde eso Hume? Hume responde de la siguiente manera. Por tener el hábito o la costumbre creada por semejanzas con casos anteriores, nos dice Hume. La experiencia es producto de la costumbre de asimilarlas a experiencias que han sucedido, perdón, la causalidad es producto de la costumbre de asimilar a experiencias que han sucedido anteriormente. Simplemente eso nos dice Hume. La convicción, nos dice nuestro material, en la causalidad es una inferencia ilegítima, una deducción carente de fundamento y fruto de una imaginación que traspasa los límites de la experiencia. No vamos a detenernos a explicar eso. Lo único que quiero que entiendan que cuando Hume critica el principio de causalidad, encuentra que el principio de causalidad no existe, no tiene un sustento epistemológico y solamente nosotros sostenemos este principio de causalidad por costumbre. Ejemplo. A ver, ¿qué puede ser un ejemplo que nos pueda servir? Yo me voy al colectivo, me subo al colectivo y yo sé que el colectivo me puede dejar en el lugar donde yo quiero ir. Causa. Bueno, vamos a hacer un ejercicio de Hume. Causa, me tengo que ir a trabajar. Efecto, me tengo que subir al colectivo. Perdón, al revés. Me subo al colectivo. Efecto, llego a mi trabajo. Hume les dice, eso es hábito. Nosotros encontramos causa y efecto en eso porque tipo tenemos la costumbre de que eso hacemos constantemente. Y Hume explica que tipo, bueno, chicos, eso no es causalidad, eso es
costumbre nuestra y que con el proceso del hábito que lo realizamos todos los días, tratamos de justificar esta cuestión de causa y efecto. Obviamente podemos utilizar más ejemplos para clarificar esto, pero no tenemos mucho tiempo. Así que vamos a seguir. Recuerden nada más lo que les mencioné, que Hume critica la causalidad porque no existen elementos, no existen elementos o no existen impresiones. No existen impresiones y que solamente la causalidad es solamente el hábito, la costumbre que tenemos todos los días. Nada más. Por el momento eso ya no sirve. Ahora, la idea de sustancia. Recuerden ustedes que en las clases anteriores hablamos mucho de sustancia. A veces sustancia se puede entender como es el cosmos, se puede entender como Dios, en fin, esas cosas como el mundo, qué sé yo. Y bueno, Hume critica esa idea. ¿Pero por qué critica? Dice nuestro material. El proceder de Hume con respecto al problema suscitado por la idea de sustancia es también muy sencillo, similar al argumento esgrimido en la crítica del principio de causalidad. Recuerden ustedes que Hume subraya mucho la cuestión de las impresiones. Si no pasan por las impresiones, pues esa idea no existe. Bueno, dice, ¿tenemos alguna impresión de la sustancia? No. Luego, no podemos tener ningún conocimiento sobre ella. En este sentido, la idea de sustancia es nada. La sustancia para Hume es una colección de cualidades particulares unidas por la imaginación. Pero la filosofía anterior a la sustancia es la cosa en sí. ¿Qué es la cosa en sí? No lo sabemos. Subrayen por favor este elemento porque esto va a aparecer en K. Entonces, resumen, cosa que me interesa que ustedes retengan en su cabeza. No existe sustancia porque no puedo percibir impresiones. Y al no percibir impresiones, tipo, no tengo ningún conocimiento sobre eso. Y les repito, y por favor grábenlo en su cabeza, acá lo importante es que si no pasa por las impresiones, no existe conocimiento. Eso es Hume. Bueno, vamos a seguir. Recuerden ustedes, hay una crítica a la sustancia. Anteriormente estábamos hablando de una crítica a la causalidad. Ahora vamos a pasar a otro tema que es clave, que es la idea de escepticismo en Hume. Nos dice nuestro material que la conclusión de Hume no puede ser más pesimista, pues el criticismo de su filosofía lo ha llevado a un callejón sin salida. ¿Por qué? Tipo, estás cuestionando la causalidad y estás cuestionando la sustancia. Estás quedándote en un limbo, diríamos en otras palabras. Y dice nuestro material, de este modo, Hume termina cayendo en un fenomenismo. Solo existe el fenómeno, lo que me da en los sentidos, es decir, las cosas que percibo nada más. Esto será clave cuando hablemos en Kant. Ya verán cómo esto tendrá relación en la brevedad con nuestro autor siguiente. Bueno, sigo. ¿Qué podemos conocer? Nos pregunta el material. Únicamente fenómenos. Y esta posición lo lleva al escepticismo. Recuerden ustedes que el escepticismo era la postura que decía que no se pueden conocer todas las cosas, que no se puede conocer la totalidad de las cosas, sino parcelas nada más. Dice el material, ¿de qué puedo estar seguro? Absolutamente de nada. Solo de mis percepciones, las cosas que veo, de mis impresiones y mis ideas, pero sin saber lo que dichas impresiones e ideas representan. Es por eso que nos dice nuestro material, y el escepticismo lo conduce al relativismo. No existe una verdad objetiva y común, cada cual encerrado en su subjetivismo
posee una verdad individual y distinta. ¿Qué quiero que ustedes aprendan de esto? Que la crítica que Hume realiza a la sustancia y a la causalidad lo lleva a sostener un escepticismo. Y lo lleva a sostener un escepticismo que solamente postula que las cosas que vemos son lo que nos dan un conocimiento. A esto se lo llama fenomenismo. Solamente percibo los fenómenos que puedo ver, tocar, oler, etc. Y esta posición escéptica que aparece gracias a las cosas que le estaba mencionando, lo lleva a sostener un relativismo donde solamente existen las verdades individuales, no existen la verdad objetiva. Como si, por ejemplo, había en Platón. Recuerden ustedes que estaba la verdad, y eso estaba en el Topos Uranus. En Hume no hay eso. Tipo, ¡puc! Matamos el Topos Uranus. Y por eso cae en un relativismo. Bueno, recuerden este punto clave, y perdón que repita mucho, será súper importante cuando abordemos Immanuel Kant. Pues bien, sigo. Ahora, pasamos a otro aspecto de las ideas de Hume, que son sus ideas políticas. Como ya les estuve mencionando anteriormente, eh, Hume es uno de los representantes de cierto liberalismo. ¿Y por qué? Acá vamos a ver por qué. Dice nuestro material, desde el punto de vista político, Hume fue moderado y enormemente prudente. Uno, en primer lugar, rechazó al mismo tiempo las doctrinas que defendían el origen divino del poder. Por ejemplo, lo que decía Santo Tomás. ¿Recuerdan ustedes que Santo Tomás decía que tipo el Estado era justificación de Dios y cosas así? En Hume no ocurre eso. Al contrario, es muy crítico con eso. Pues dice, pues ninguna evidencia tenemos de ello y además está claro que la divinidad admite tanto los gobiernos justos como los crueles y despóticos. Y la del pacto social. Este es directamente contra Hobbes y contra Locke. Pues cree que únicamente dentro de una sociedad previamente establecida pueden tener sentido los pactos. Y por otra parte, cuesta mucho suponer que suponer en los seres primitivos capacidades intelectuales para establecer pactos consistentes. Subrayemos, no creían en el poder divino y no creían en los pactos. Y ahí tenemos los porqués. Segundo punto, dice nuestro material. Para Hume, el origen de la sociedad pudo deberse a un instinto, al instinto sexual, que llevó a la formación de la familia y con posterioridad a la preocupación o al cuidado de los descendientes por parte de los padres. En este sentido, pronto se daría el paso de la familia a la sociedad. En este caso, nos dice nuestro material, jugó un papel importantísimo la utilidad, a saber, la tendencia a la defensa común y a la necesidad de proteger las propiedades del grupo familiar. Acá ya podemos ver cierta idea de propiedad privada y cosas así. Pero bueno, no nos vamos a detener en eso porque hipocuta. Ahora, pasamos al siguiente punto. Dice, siguiendo con las ideas políticas, dado que en las relaciones sociales surgen problemas y conflictos, es necesario establecer un gobierno que oriente la convivencia, intente reducir las diversas tensiones que surgen cotidianamente y procure conseguir la utilidad común. Es decir, el fin del gobierno es la utilidad común y esta misma utilidad influye en el esfuerzo del propio gobierno y de sus órdenes y de sus mandatos, sin los cuales la sociedad no podría subsistir. Acá se subraya la utilidad común para llegar a una convivencia armónica, por llamarlo de alguna manera.
Bien, dicho todo esto, podemos decir, y siguiendo a nuestro material, que Hume es un decidido defensor de la libertad y señala que el derecho y la libertad deben defenderse siempre. Y en este sentido, nos dice nuestro material, reconoce el derecho del pueblo a la sublevación contra un régimen tiránico e insoportable. Es decir, si el gobierno es deficiente, tenemos el derecho de levantarnos contra eso. Dice nuestro material a la par, pero al mismo tiempo propende recomendar a los pueblos moderación y paciencia con las injusticias de sus gobernantes. Acá medio que Hume es medio conservita. Ahí tipo, tranqui nomás nos dice. Pues a veces, pues a veces la rebelión puede ser peor que soportar ciertas injusticias. Medio conserva esto. De cualquier manera, dice nuestro material, cree conveniente que los gobiernos sean tolerantes y respeten la libertad de pensamiento, de creencias y de manifestaciones religiosas. Uh, ay, me quedé hasta tarde despierto trabajando en esto. Acá en la última parte podemos ver ciertas ideas ilustradas ya en Hume, que posteriormente van a tener mucha repercusión en otros autores, como en Jacques Rousseau, en perdón, D'Alembert y otros autores. Recuerden ustedes que la idea de libertad de pensamiento, de manifestaciones religiosas libres, recién en el siglo XVIII, XIX estaban en boga. Antes de eso, tipo, estabas condicionado por los poderes, la iglesia, ya saben ustedes. Pues bien, sigamos con eso. Ahora vamos a hablar un ratito sobre su ética, para después pasar ya a nuestro autor, a quien trataremos de explicar más tarde que es Kant. Dice nuestro material respecto a la ética de Hume. En cuanto a la dimensión ética de su pensamiento, Hume pensaba que los conceptos de bien y el mal no son racionales, sino que nacen de una preocupación por la felicidad propia. Entonces, dice nuestro material, el supremo bien moral, según su punto de vista, es la benevolencia, un interés generoso por el bienestar general de la sociedad que definía como la felicidad individual. Entonces subrayan eso, que Hume, dentro de su ética, decía que los conceptos de bien y mal son cuestiones relativas a las pasiones, por decirlo de alguna manera. No son necesariamente racionales, no son racionales, sino emotivas. Bueno, ahora pasamos a nuestro siguiente apartado, que es Immanuel Kant. Pero antes de hablar de Immanuel Kant, tenemos que hablar del idealismo, ya que Immanuel Kant, y posteriormente en la clase siguiente vamos a hablar de Hegel, que son los dos grandes pensadores idealistas. Bueno, ¿qué entendemos por idealismo? Nos dice nuestro material. Idealismo, teoría de la realidad y del conocimiento que atribuye un papel clave a la mente en la estructura del mundo percibido. Dice nuestro material, a lo largo de la historia de la filosofía se pueden distinguir diferentes aplicaciones y definiciones. En su forma más radical y muchas veces rechazada, es equivalente al solipsismo. Es decir, todo está en mi mente, no existe la realidad. Un punto de vista que afirma que la realidad se deriva solamente de la actividad de la mente y que nada existe fuera del mismo. Eh, Bastante particular, ¿verdad? Y sigo. Sin embargo, de una forma habitual, el idealista reconoce por completo el mundo externo
o habitual o natural, y evita afirmar que éste pueda reducirse al mero hecho de pensar. Dice además nuestro material, para los idealistas, por otro lado, la mente actúa y es de hecho capaz de hacer existir cosas que de otro modo no serían posibles, como la ley, la religión, el arte o las matemáticas y sus afirmaciones. Son más radicales al afirmar, dice nuestro material, que los objetos percibidos por una persona se ven afectados hasta cierto punto por la actividad mental. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo ver este bolígrafo, o este virome, eh, está donde está este virome y tipo, dentro de mis reflexiones, yo puedo darle ciertas características a este virome. Tipo, es color negro, transparente, y etcétera, etcétera. Y que el decir que es de tal forma es un ejercicio racional de mi cabeza sobre el objeto. Es decir, que estoy haciendo funcionar ciertas ideas para entender este objeto. Por eso que, dice nuestro material, al afirmar que los objetos percibidos por una persona se ven afectados hasta cierto punto por la actividad mental. Si un estudio, dice el material, si un estudio sobre el mundo real pretende ser científico, es básico tener en cuenta este hecho. Es decir, ¿qué tanto estamos aportando a las cosas que vemos? Es decir, estamos percibiendo ciertas cosas y hasta qué punto nosotros estamos dando cierta opinión sobre la cosa. Eh, Estamos afectando la cosa percibida. Tal vez este virome para otras personas puede ser percibida de otra manera. Y esta percepción de otra manera tiene que ver con las cosas que uno tiene en la cabeza. No nos vamos a meter de lleno en eso porque hipocutas y cosa. Así que tenemos. Bueno, el idealismo, como podemos ver, eh, tuvo gran fuerza en Alemania y uno de los grandes iniciadores es nuestro autor que trabajaremos ahora, que es Immanuel Kant. Dice nuestro autor, nuestro material, se conoce como idealismo alemán a la corriente de pensamiento que se inicia con Kant, denominado idealismo trascendental, y continuó Fichte, Schelling y por último Hegel, al que se va a designar, idealismo romántico. Y como nos dice nuestro material, nosotros por indicación del programa solo vamos a tomar contacto con Kant y Hegel. Obviamente nos dice nuestro material y el autor del material que la cosa es complicada y también si queremos meternos con Fichte y Schelling estaremos dando 3, 4 clases más. Pero para el cursillo no vamos a meternos en eso. Bueno, vayamos a nuestro autor, Immanuel Kant. ¿Qué dice nuestro material sobre Immanuel Kant? Nació en 1724 en Königsberg, dice actualmente Kaliningrado, Rusia, y murió en la misma ciudad en 1804. Fue hijo de un humilde guarnicionero, no sé qué mierda es. Estudió y fue profesor de la universidad de dicha ciudad y prácticamente nunca salió de esta. O sea, Kant siempre se quedó en su, en su barrio. Eh, Dice nuestro material, su obra filosófica se fundamenta en los ideales de la Ilustración. Acá, por ejemplo, ya podemos decir que Kant es uno de los grandes referentes de la Ilustración. Dice, racionalidad, libertad, moralidad y filantropía, representando una síntesis entre racionalismo continental y el empirismo inglés. Si bien en nuestras clases anteriores estuvimos hablando de dos corrientes eh, particulares, el racionalismo y el empirismo, con Immanuel Kant vamos a hablar de un pensamiento que busca sintetizar ambas corrientes. Y para sintetizar ambas corrientes, bueno, de ahí surge el idealismo alemán.
Vamos a hablar un poco de sus obras. Kant escribió mucho, pero las obras que nos interesan trabajar, o sea, mínimamente, son sus tres críticas. Dice nuestro material, las más importantes son Crítica de la razón pura, su primera obra, ya hablaremos de qué rayos trata Crítica de la razón pura. Después tenemos Crítica de la razón práctica, un intermedio entre sus críticas que son los prolegómenos a toda metafísica futura. Y por último, tenemos la Crítica del juicio. Estas obras son las más importantes en Immanuel Kant. Despacito y con calma, vamos a explicar esto. Dice nuestro material, al pensamiento de Kant se lo conoce como idealismo trascendental. Recuerden que Kant, idealismo trascendental, Hegel, idealismo romántico. Subrayen bien esa distinción para que en algún momento, si les sale, eh, puedan distinguirlo bien. Dice el material, distinguió la filosofía en dos sentidos, el académico y el mundano. En sentido académico, la filosofía aspira a constituir una ciencia con sus contenidos propios, como las matemáticas o la física. Ahora bien, dice nuestro material, dicha ciencia aún no se encuentra dada en concreto en ningún lugar. Hasta acá entendemos que Kant quiere hacer una filosofía académica y que pueda constituirse como ciencia, utilizando las matemáticas y la física. Y acá aparece algo clave. En el momento en que Kant dice eso, dice, todavía no se está constituyendo la filosofía como ciencia. Sigo. Dada en concreto en ningún lugar. Por lo tanto, no es posible aprender filosofía, pues, ¿dónde está quien la posee y en qué podemos reconocerla? Por el momento, quédense con eso, ya vamos a profundizar. Dice, en consecuencia, si no existe ninguna ciencia filosófica sin ningún contenido filosófico, puede ser aceptado como verdadero y definitivo. Únicamente nos cabe aceptar un sentido mundano de la filosofía, según el cual solo se puede aprender a filosofar, es decir, a ejercitar el talento de la razón, siguiendo sus principios generales en ciertos ensayos existentes, pero siempre salvando el derecho de la razón a examinar esos principios en sus propias fuentes y refrendarlo o rechazarlo. Esta es una cita de Crítica de la razón pura. Como ustedes pueden ver, su lenguaje ya es complicado. Lo que nos pide Kant es leerlo con detenimiento. Obviamente, ahora mismo no vamos a hacer eso porque, tipo, bueno, no es lo que buscamos. Seguimos con la filosofía académica y filosofía mundana. Desde el punto de vista mundano, la filosofía es la ciencia de la relación de todos los conocimientos con los fines esenciales de razón humana. Nos dice nuestro pensador. A ver, a ver. Eh, y se pregunta nuestro material. ¿Y cuáles son esos fines? Y acá aparecen las varias preguntas claves que van a condicionar todo su pensamiento. Dichos fines son los siguientes y se concretan en 4 preguntas. El primero dice, la primera pregunta es, ¿qué puedo saber? Esta pregunta de ¿qué puedo saber? Responde al conocimiento. Y responde el conocimiento se analiza en la obra Crítica de la razón pura. Después está la siguiente pregunta que dice, ¿qué debo hacer? Esto obviamente tiene relación con la ética, con la forma de relacionamiento con las otras. Y este libro, perdón, y esta pregunta se desarrolla en su libro Crítica de la razón práctica. Después dice, ¿qué cabe esperar?
A eso Kant responde con la religión. Y también nos dice nuestro material, este problema es también tratado en la crítica de razón práctica. Y por último, dice nuestro material, ¿qué es el hombre? Y ahí responde nuestro material, tiene que ver con cuestiones antropológicas, implícita en toda la obra kantiana. Esto, pues, esto quiere decir que tipo, estas preguntas que nos estamos haciendo ahora aparecen en toda la obra kantiana. Entonces, recuerden, retrocedamos. ¿Cuáles son los fines de la filosofía según Kant? Para responder a eso hay que partir de cuatro preguntas claves, que son, ¿qué puedo saber? Relación con el conocimiento. ¿Qué debo hacer? Relación con la ética. ¿Qué cabe esperar? Relación con la religión. ¿Y qué es el hombre? Que ya aparece relacionado con las cuestiones antropológicas. Subrayen eso, por favor. Le va a servir más adelante. Bueno, ahora vamos a entrar de a poquito en algunos aspectos de la obra kantiana. Obviamente no vamos a profundizar del todo porque, porque ya saben ustedes. Bueno, vamos a trabajar un poco con la crítica de la razón pura. Dice nuestro material. Kant escribe su crítica como una preparación a la metafísica entendida como conocimiento filosófico a priori. Conocimiento a priori significa algo que está más allá de la experiencia o que está antes de la experiencia. Ya explicaremos eso, así que tranquilos, tranquilos y tranquilas. Dice nuestro material, tiene que determinar las posibilidades del conocimiento y su validez. Este es el problema general y aquí se percibe también las influencias recibidas por Kant y que se constituyen en los pilares de su filosofía noxiológica, es decir, su filosofía del conocimiento. Pues bien, en Kant, obviamente, existen influencias filosóficas. Una de ellas, primordiales, es la del Godofredo Leibniz. En la clase anterior, perdón, sí, en la clase anterior estuvimos hablando de él y les decía que muchas cosas del pensamiento de Leibniz aparecerían en Kant. Otro autor que influenció mucho a Kant fue David Hume. David Hume, seguramente si se van a filo y les toque en la clase de Historia de la Filosofía 3, seguramente el profesor les dirá, ¿y cómo Kant llegó a su pensamiento? Fue gracias a que leyó Hume y que Hume le despertó de su sueño dogmático. Y este sueño dogmático se dio gracias a que leyó el tratado de su obra principal y tipo, porque antes de eso, Kant era un simple racionalista. Leyó Hume y dijo, esto es lo que estaba esperando. Ahora, otro elemento clave es la teoría física de Isaac Newton. Isaac Newton fue también uno de los grandes pilares para el pensamiento kantiano. Ahora, vamos a indicar, como dice nuestro material, cómo está constituido la crítica de la razón pura. Y está constituido de la siguiente manera. En el primer punto tenemos la teoría elemental trascendental. No vamos a desmenuzar eso, pero por lo menos quiero que memoricen y recuerden esto. En la primera parte tenemos a la estética trascendental que versa sobre la teoría del espacio y el tiempo, ya hablaremos sobre eso. En segundo punto, sobre la lógica trascendental. Después aparece dentro de la lógica trascendental la analítica trascendental, que digamos es que habla sobre las posibilidades de la física pura, y ahí hay mucho de Newton. Después aparece la dialéctica trascendental, que aborda los problemas de la posibilidad en la metafísica. No vamos a meternos de lleno porque esto se puede poner mucho más heavy todavía y tipo, se puede armar un despelote. Un segundo punto es lo referente a la metodología trascendental, donde aparecen la disciplina de la razón pura, el canon de la razón pura, la arquitectura de la razón pura y la historia de la razón pura.
No nos vamos a meter de lleno con eso, así que tipo, tranquilo más. Pero nos vamos a detener a hablar de la primera parte de la filosofía kantiana, que son la estética, la lógica y la analítica. Así que eso sí. Y la dialéctica. No nos detendremos en la metodología trascendental. Bueno, vamos a partir lentamente. Vamos a hablar de la estética trascendental en Kant. Dice nuestro material. Cuando Kant habla del conocimiento, habla de una ciencia filosófico-matemática ya establecida. Recuerden, conocimiento en Kant es ciencia físico-matemática. Cuando habla del conocimiento, se refiere al conocimiento científico-matemático de la naturaleza. Y acá el argumento es que Kant se nutre del pensamiento postulado por Isaac Newton. Dice nuestro material, pues bien, para Kant, esa ciencia físico-matemática de la naturaleza se compone de juicios, es decir, de tesis, de afirmaciones, de proposiciones, en donde, en resumidas cuentas, algo se dice de algo, en donde hay un sujeto del cual se habla, algo del cual se habla y acerca del cual se emiten afirmaciones, se predican. Pero se predican afirmaciones o negaciones. Se dice esto, es esto, lo otro o los demás. Entonces, para que ustedes entiendan, la filosofía en Kant tiene una característica científico, físico, matemático que se sustenta en los planteamientos de Isaac Newton. Esto se puede conjeturar y se compone por juicios. ¿Qué quiere decir juicios? Son, leamos nuevamente, afirmaciones, proposiciones en donde se puede afirmar o negar alguna cosa que un sujeto ha dicho. El tomate es rojo. El cuadrado tiene tantos lados. Ya hablaremos también de los ejemplos, pero vayamos despacio. Siguiendo con el material proporcionado. Dice, estos juicios son el punto de partida de todo el pensamiento de Kant. Sobre estos juicios se va a asentar toda su teoría del conocimiento. Toma, pues, Kant estos juicios cuya textura y contextura constituye la totalidad del saber científico matemático y los considera como enunciados lógicos, como tesis objetivas, afirmaciones acerca de objetos, no como vivencia psicológica, no como hechos psíquicos. Y entonces encuentra que estos juicios lógicamente considerados pueden todos ellos dividirse en dos grandes grupos. Los juicios analíticos y los juicios sintéticos. En resumen, Kant, cuando habla de su teoría del conocimiento, que debe ser científica, físico-matemática, dice que estos juicios deben, que estos juicios no son psíquicos y que se dividen en analíticos y sintéticos. Ahora, vamos a ver qué rayos es eso. ¿Qué son los juicios analíticos? Dice nuestro material. Llama Kant juicios analíticos a aquellos juicios en los cuales el predicado del juicio está contenido en el concepto del sujeto. Todo juicio, todo juicio consiste en un sujeto lógico del cual se dice algo y en un predicado que es lo que se dice del sujeto. Tranquilo, vamos a aplicar esto. Todo juicio, todo juicio, es decir, alguna afirmación X, pues es reductible a la fórmula S es P. Si llegamos a hablar en la clase de lógica, por ejemplo, vamos a hablar de eso. S es P, por ejemplo, puede ser Raúl es
ser humano. Raúl, sujeto, ser humano, predicado. Y esto en términos lógicos se utiliza ese sujeto y P predicado. Raúl es calvo. Raúl es miope. Sujeto predicado. Dice nuestro material. Pues bien, despacio. Si analizamos, pues bien, si analizamos mentalmente el concepto del sujeto y dividiéndolo en sus elementos conceptuales, encontramos como uno de los elementos del concepto predicado ya encuentra contenido en el concepto sujeto. A esta clase de juicios los llama Kant juicios analíticos. Y el ejemplo que nos da nuestro material es el triángulo tiene 3 lados. ¿Por qué es analítico? Pues porque si yo tomo mentalmente el concepto de triángulo y lógicamente lo analizo, dice nuestro material, me encuentro con que dentro del concepto triángulo está el de tener 3 lados. En el concepto triángulo, nos dice nuestro material, ya se encuentra sobreentendido implícito el concepto predicado 3 ángulos. Entonces, formulo el juicio. Una afirmación, recuerden ustedes, una afirmación, qué sé yo. El triángulo tiene 3 lados. A este tipo de juicio Kant llama juicio analítico. Entonces, queridos y queridas, si yo les pregunto, ¿cuál puede ser un ejemplo de juicios analíticos en Kant? Y ustedes me tienen que poner. Un claro ejemplo de juicios analíticos en Kant puede ser el triángulo tiene 3 lados. ¿Por qué? Porque el triángulo tiene 3 lados implica que ya tiene, en su propia definición, ya está contenida el predicado. Dice nuestro material, me encuentro con que dentro del concepto sujeto triángulo está el de tener 3 ángulos. En el concepto triángulo ya se encuentra sobreentendido implícito el concepto predicado 3 ángulos. Nos dice nuestro material. Y algo que nos dice Kant. Los juicios, subrayen esto, los juicios analíticos son siempre verdaderos y es imposible que sea falso. Universales, necesarios, evidentes en sí y por lo tanto no necesitan demostración. Subrayen esa característica porque cuando hablemos de juicios sintéticos nos encontraremos con otra variable de los juicios que nos plantean Kant. Ay, perdón. Ay, perdón mi alergia. Bueno, pasemos al siguiente punto. Siguiendo con los juicios analíticos. Dice nuestro material. Ahora bien, vamos a explicar esto. ¿Cuál es el fundamento de legitimidad de los juicios analíticos? O dicho de otro modo, ¿por qué los juicios analíticos son siempre verdaderos? ¿Cuál es su fundamento de su validez? Y nos dice nuestro material, el fundamento de su legitimidad, de su validez, estriba en el principio de identidad. A es A. ¿Recuerdan eso? Que estuvimos hablando al principio de nuestra clase. No sé si se acuerdan. Sigue. Como quiera que el sujeto contenga en su seno el predicado. El juicio que ha establecido este predicado que contenido en el sujeto. No hará más que repetir en el predicado lo que ya está en el sujeto. Recuerden ustedes, principio de identidad. Eso es lo que quiero que ustedes oigan. Principio de identidad. Después, no sé, podemos dar 5 o 6 clases de Kant si quieren para entender eso. Es un juicio idéntico, es un juicio de identidad. Es decir,
triángulo es igual que decir tres ángulos. Es decir, sujeto y predicado son idénticos. Triángulo igual a tres ángulos. El juicio analítico, en este caso nos dice Kant, está fundado en el principio de identidad y no es más que una tautología. Tauto, lo mismo, logos, decir. Es un decir lo mismo, un repetir lo mismo. Repite en el predicado lo que ya está en el enunciado sujeto. Es una tautología, es decir, que no da una información extra. Ya veremos esto de la información extra. Dice nuestro material, despacio, dice, un juicio analítico no añade nada al concepto de sujeto, sino que se limita a desarrollarlo, o dicho de otro modo, el predicado no añade nada que previamente no estuviera ya expresado en el sujeto. Por eso el triángulo tiene tres lados, no añade más información, más que solamente expandir eh, lo que dice en el sujeto y lo que aparece en el predicado. Dice, además, Immanuel Kant, todos los juicios lógico-matemáticos son de este tipo. Sus contenidos son ideales. Juicios que no se fundan en la experiencia. Son a priori de toda experiencia. Recuerden ustedes que lo a priori es aquello que no está en la experiencia. Que está antes de la experiencia. Y a eso Kant le llama lo a priori. ¿Y cuáles son los ejemplos a priori? Son los juicios lógicos matemáticos, como este es el ejemplo del triángulo, nos dice Kant. Hasta ahora lo que quiero que subrayen de los juicios analíticos es que no aportan nada al conocimiento, sino que aportan solamente lo que ya está dicho, que son, que son, eh, uni- que son universales, necesarios y evidentes, y no necesitan demostración. Ahora, vamos a pasar al siguiente tipo de juicio. Y acá vamos a cambiar un poco la cosa con los juicios analíticos. Dice Kant, al otro grupo lo llama juicios sintéticos. ¿Qué son los juicios sintéticos? Se pregunta nuestro material. Pues juicios sintéticos son aquellos en los cuales el concepto predicado no está contenido, no está sobreentendido en el concepto sujeto. ¿Recuerdan ustedes que el predicado, perdón, el concepto predicado ya estaba en las ideas analíticas, ya estaba en el sujeto? Pero acá no sucede eso. En los juicios sintéticos dicen no está sobreentendido en el concepto sujeto. Dice nuestro material, de suerte que por mucho que analicemos el concepto del sujeto, no encontraremos nunca dentro de él el concepto de predicado. Por ejemplo, cuando emitimos el juicio, el calor dilata los cuerpos, dice nuestro material. Por mucho que analicemos el concepto de calor, no encontraremos en él, dentro de él, el concepto de dilatación de los cuerpos. Como encontramos en el ejemplo anterior, en el que el concepto de triángulo ya se encuentra comprendido el concepto de tener triángulo. ¿Qué quiere decir esto? Que en los juicios sintéticos es difícil conseguir que haya una relación entre el concepto y el predicado. ¿Por qué? Porque en los juicios sintéticos aparecen nuevas informaciones que, digamos, rompen con el esquema de los juicios analíticos. Ya hablaremos de eso. Dice, un juicio es sintético cuando el predicado nos brinda elementos imposibles, no imposibles, elementos imposibles de descubrir por el mero análisis del sujeto tal como sucede en el juicio analítico. Por ejemplo, Pedro tiene una mesa redonda. Ahí.
No, no se puede emitir juicio. Dice nuestro motivo. Para saber de la verdad de este juicio, Pedro tiene una mesa redonda, tenemos que apelar a la experiencia. El, el predicado, tener una mesa redonda, nos informa un contenido que no está comprendido previamente en la noción del sujeto. Está aportando una información nueva que es que tiene una mesa redonda. Y para ver que tiene una mesa redonda tenemos que hacer uso de la experiencia. Además, nos dice nuestro material, y como no está comprendido en el sujeto, para saber si es falso o verdadero, tengo que acudir a la verificación empírica. Es decir, tengo que ver, sentir, lo que sea. Son juicios particulares, contingentes, relativos, y su falsedad y verdad dependen expresamente de la experiencia. Recuerden ustedes que los juicios analíticos son universales, eh, universales, necesarios, etc. Pero los juicios sintéticos son todo lo contrario. Son juicios particulares, contingentes, relativos, etc. Y dice nuestro material, ya que en este caso solo la experiencia nos puede certificar si es realmente. Pedro tiene o no una mesa redonda. La gran diferencia entre juicios analíticos y juicios sintéticos podemos resumirlo de la siguiente manera. En los juicios analíticos, el juicio en sí, el triángulo tiene tres lados, implica que en el predicado ya está contenido lo que dice el sujeto. El triángulo, sabemos que al hablar de triángulo estamos hablando de tres ángulos. Este juicio para Kant es necesario, universal, afirmativo. En los juicios sintéticos, al contrario, el hecho mismo del predicado no aparece en el sujeto. Y el ejemplo que nos daba nuestro material era el calor dilata los cuerpos. El predicado dilata los cuerpos no explica el calor. O sea, perdón, el calor dilata los cuerpos no aparece en el sujeto. ¿Qué quiere decir con eso? Que el predicado dilata los cuerpos es una información nueva que no está contenida en el calor. Dicho esto, podemos decir que en los juicios sintéticos se añade un nuevo elemento que no estaba en los juicios analíticos. Es por eso que quiero que entiendan bien que los juicios analíticos pueden ser particular, contingente, relativos y pueden ser falsos y verdaderos dependiendo de su marco de experimentación, de experiencia. Nada más quiero que entiendan esas diferencias. No nos vamos a meter de lleno porque si nos metemos de lleno nos vamos a meter en un berenjenal y no les quiero confundir a la hora del examen. Nada más. Sintéticos, particular, contingente, relativo. Analítico, universal, necesario, afirmativo. Nada más quiero que entiendan eso. No nos vamos a meter a desmenuzar esto porque bien, no es el trabajo, el cursillo. Pero bien, sigamos. ¿Y qué más nos dice Kant respecto a los juicios sintéticos? Dice, según la distinción que hemos establecido, también hay que recordar el principio de identidad. Los juicios analíticos se basan en el principio de identidad, son a priori. ¿Qué quiere decir? A priori están antes de la experiencia o están antes de la experiencia. Son a priori de toda experiencia y poseen un carácter universal y necesario, lo que le estaba diciendo anteriormente. Es decir, se refieren a todos los sujetos que caen bajo dicho sujeto y no pueden tener excepción. Según el ejemplo propuesto, es imposible que exista un triángulo
que no tenga tres lados. Traten de pensar un triángulo que no tenga tres lados. No son extensivos, o lo que es lo mismo, no aumenta nuestro conocimiento. El predicado no nos dice nada que no supiéramos con anterioridad y por ello no sirven a la ciencia. Más adelante. Por el contrario, los juicios científicos, pero los juicios sintéticos, como el ejemplo propuesto, sí son extensivos. Es decir, tener una mesa redonda añade una información nueva al concepto sujeto. Pedro. Pero su contenido solo llegamos mediante la experiencia. Son a posteriori de la experiencia. Y acá hay una diferencia que me gustaría que entiendan. A posteriori es después de la experiencia. A priori es antes de la experiencia. Cuando lean Kant van a encontrar mucho eso. Bueno, sí. Y en consecuencia, dicho juicio es particular y contingente. Se refieren a casos puntuales y nunca podemos estar seguros de la verdad que en él se enuncia. ¿Por qué? Pedro puede vender la mesa mañana, con lo cual lo que hoy es verdadero, mañana puede ser falso. Y dice nuestro material, y por lo tanto, los juicios de este tipo tampoco sirven para la ciencia, porque no son juicios seguros. Dependen de la contingencia de una situación, nos dice nuestro material. Acá tenemos dos maneras, dos juicios, analítico y sintético, cada uno con sus particularidades, pero ahora vamos a pasar a los juicios sintéticos a priori. Recuerden ustedes que juicio sintético era en particular y contingente. Y a priori era una categoría del juicio analítico. Lo que va a hacer Kant es agarrar y conjugar esos dos juicios para buscar los juicios que pueden ayudar a la ciencia, al desarrollo científico y filosófico, obviamente. Dice nuestro material. De este modo, tenemos que ni los juicios analíticos, por no ser extensivos y ser tautológicos repetitivos, ni los sintéticos, por ser particulares y contingentes, tienen valor para la ciencia. No aportan nada a la ciencia. Entonces, nos dice nuestro material, ¿será posible encontrar otro tipo de juicios que sirvan para la ciencia? Se pregunta nuestro material. Y dice, Kant busca una clase de juicios que siendo universales y necesarios, analíticos, sea al mismo tiempo sintéticos, extensivos. ¿Podrá encontrarlo? Sí, se trata de los juicios sintéticos a priori. Los juicios sintéticos a priori son la conjunción de elementos universales y necesarios con elementos extensivos. Es decir, que aportan material, aportan información extra. Y dice nuestro material, dichos juicios en cuanto sintéticos son extensivos, aportan información. Es decir, el predicado Juan es rubio, el predicado es rubio, aporta información. El predicado nos da una noticia nueva, no contenida previamente en el sujeto. Y en tanto y en cuanto a priori, es decir, antes de la experiencia, son universales y necesarios. ¿Cuál es el ejemplo de sintético a priori? Según Kant, las siguientes formulaciones. La línea recta es la más corta entre dos puntos. En toda modificación de un cuerpo permanece invariable la cantidad de materia. A toda acción le sigue una reacción. Subrayen esos ejemplos. En estas proposiciones, nos dice nuestro material,
el concepto del predicado, la más corta entre dos puntos, permanece invariable la cantidad de materia, le sigue una reacción, añade algo nuevo al contenido expresado por un concepto sujeto. Línea recta en toda modificación de un cuerpo, toda acción. ¿Por qué nos interesa eso? Lo que quiero que ustedes subrayen es que los juicios sintéticos a priori son la conjunción de elementos universales y necesarios y elementos extensivos. ¿Y dónde encuentra Kant eso? En los juicios sintéticos a priori que tienen como ejemplos las cosas que les dije anteriormente. La línea recta, sujeto, es la más corta entre dos puntos. Predicado. Aportes, el aporte sintético es que es la más corta entre dos puntos. Es una información extra que se le da al sujeto, que no está contenido en el sujeto. Sigo. Recuerden nada más, pero que el juicio sintético a priori es la conjunción tanto de lo sintético y lo analítico. No nos vamos a detener en esto porque, o si no, nos vamos a ir hasta las 4 de la tarde y no me gustaría hacer eso. Entonces, siguiendo con lo sintético a priori, dice nuestro material, desde este punto de vista, los juicios sintéticos a priori constituyen los principios de todas las ciencias teóricas. Repito, los juicios sintéticos a priori constituyen los principios de todas las ciencias teóricas. Matemática, biología, etcétera, etcétera. Física, en fin. Y, en consecuencia, dice nuestro material, una actividad del conocimiento que pretenda ser una ciencia lo será en la misma medida en que contenga dicha clase de juicio. A este respecto, podemos hacernos las siguientes preguntas, dice nuestro material. ¿Son posibles los juicios sintéticos a priori en matemáticas? La respuesta de Kant será positiva. Los juicios matemáticos son sintéticos, son todos sintéticos a priori. Y por tanto, las matemáticas constituirán una ciencia. Recuerden ustedes que Kant está siendo muy influido por Isaac Newton. ¿Son posibles dichos juicios en física? La respuesta es igualmente afirmativa. La física contiene juicios sintéticos a priori como principios. Recuerden ustedes que Kant buscaba hacer de su filosofía científica, matemática y física. Y acá ya está encontrando los elementos para poder desarrollar su filosofía. Pero además dice, la respuesta es igualmente afirmativa. La ciencia física contiene juicios sintéticos a priori como principio. De esta manera nos dice nuestro material que los juicios sintéticos a priori solo pueden ser aplicados a dos tipos de ciencia: la física y las matemáticas. Ya hablaremos por qué. Ahora, pasemos al conocimiento. Y acá vamos a hacer un recuento general. Dice nuestro material, de acuerdo con los principios que estábamos analizando, parece como si Kant quisiera establecer un acuerdo entre el racionalismo y el empirismo. Racionalismo tipo tendría más sentido con los juicios analíticos y el empirismo con los juicios sintéticos. Para que vayan, digamos, asimilando un poco las ideas. Dice, el racionalismo se creía capaz de derivar todos nuestros conocimientos a partir de la razón, prescindiendo de toda experiencia. Y de este modo cayó en el dogmatismo. Eso es Descartes y Leibniz. Racionalismo. Ahora, por otro lado, empirismo. El empirismo, a la inversa, sostenía que la única fuente de conocimiento es la experiencia. Y terminó cayendo en el escepticismo. Es lo que estamos viendo con David Hume.
Kant, dice nuestro material, por su parte mantuvo que para que hubiera conocimiento era condición necesaria que el intelecto aportara ciertas formas a priori que brotaban en forma espontánea de él. Vamos a desmenuzar esto en breve. Dice, ahora bien, si dichas condiciones son necesarias, no obstante, no son suficientes, sino que se encuentran destinadas a ordenar los datos proporcionados por la experiencia. Lo que me interesa que subrayen de esto es tipo que Kant está buscando la conjunción entre empirismo y racionalismo. No nos vamos a meter de lleno en las otras cositas, así que tranquilos. Dice nuestro material, tenemos pues, según estas condiciones, que el conocimiento humano tiene que ser de una síntesis de dos elementos, uno a priori y otro empírico. El a priori, recuerden ustedes, el a priori es antes de la experiencia, el a priori constituye la forma que sintetiza, que unifica y que da sentido. Y el empírico constituye la materia, plural y amorfa, que es unificada y recibe el sentido de la forma. Materia forma, ¿les recuerdan un poco a Aristóteles? Pues bien, acá está Aristóteles, nuevamente. La forma sería la idea y la materia sería la cosa, donde la idea, tipo, da forma a la materia. Sigo. Es decir, el conocimiento es la síntesis del opuesto por las formas a priori del sujeto que conoce y los datos múltiples suministrados por la experiencia. Dice a la par, en este proceso, el objeto del conocimiento no es el ser ni la cosa en sí, sino el fenómeno. Y el fenómeno, como ustedes pueden ver, fenómeno es un concepto que proviene del griego y significa lo que aparece, es lo que yo veo, siento. Kant llamará fenómeno a la experiencia. Es lo que yo siento, y experimento. Para Kant, esa idea de experiencia le va a llamar fenómeno. Posteriormente, dice Kant, lo que yo conozco, lo dado, o sea, la experiencia, el fenómeno, y lo puesto, es decir, lo que pongo yo, el espacio y el tiempo y las categorías del entendimiento. Lo dado, la experiencia, se me da como un caos de sensaciones. Es decir, yo experimento esto, pero me aparecen como un caos. Todavía no está ordenado. ¿Y qué hago con este caos? Y tengo que hacer algo con este caos. Y las ordeno, dice Kant. Lo ordeno en primer lugar en el tiempo y después en el espacio. Luego, según las categorías del entendimiento. Ya mencionaremos. Entonces, con el caos de sensaciones, tipo lo que yo veo, percibo, tengo que ordenarlo. Al ordenarlos, yo he hecho cosas, dice Kant. No son cosas en sí, sino fenómenos y sujetos al tiempo y al espacio. Ahora bien, nos dice Kant, ¿el espacio y el tiempo son ellos cosas? No, no son cosas. ¿Qué son, pues? Y acá es fuertísimo la influencia de Isaac Newton. Dice Kant que el tiempo y el espacio no son cosas, no son cosas, no son cosas. Son intuiciones puras. Son formas a priori de la sensibilidad. Están las cosas que aparecen en mi experiencia y después aparecen la cuestión del tiempo y el espacio, que son formas a priori. Ya están ahí constituidos y las ordenamos con base al tiempo y el espacio. Por eso es que dice Kant que son formas a priori de la sensibilidad. La sensibilidad tiene formas a priori, nos dice nuestro material. Estas formas que la sensibilidad da a las cosas que le vienen de afuera son el espacio y el tiempo.
No nos vamos a meter de lleno con esto, gente, porque tipo acá nos vamos a meter así en un berenjenal. Pero lo que sí quiero que entiendan es que espacio y tiempo son, eh, son a priori de la sensibilidad. Solamente eso quiero que entiendan. Después podemos, les repito, si después quieren hablar de Kant en 4 o 5 clases lo hacemos, pero no me interesa ahora mismo hacer ese bueno, desmenuzar, porque bueno, hay que aprovechar nuestro tiempo. Y ya veo ya que estamos a las 11:39. Bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Bueno, estas formas que la sensibilidad da a las cosas que le vienen de afuera son espacio y tiempo. Son las condiciones necesarias para que yo perciba. Y estas condiciones las pongo yo. El espacio y el tiempo son algo a priori que no conozco por la experiencia, sino al contrario. El espacio y el tiempo son las condiciones indispensables para que yo tenga experiencia. Son las formas, el molde, donde alojo mi percepción. El espacio y el tiempo, nos dice nuestro material, son pues en la concepción de Kant algo anterior a las cosas, pertenece a la subjetividad. Repito, lo que quiero que entiendan de esto es que el espacio, el tiempo y el espacio-tiempo son sensibilidades puras, pero son intuiciones puras y son formas a priori de la sensibilidad. Por favor, subrayen eso, guárdenlo, porque eso es lo que quiero que ustedes entiendan. Sigo, no nos vamos a detener mucho en esto, porque no, porque tipo ya el tiempo se nos está acabando. Igual podemos conseguir la siguiente clase. Ahora pasamos a las matemáticas. Dice nuestro material, según Kant, los juicios, los conocimientos matemáticos son sintéticos a priori. Ahora bien, entonces, no puede derivarse meramente de la experiencia, pues en este caso, dice nuestro material, sería sintético a posteriori. ¿Recuerdan ustedes que lo sintético a posteriori es contingente, particular y además aparece después de la experiencia? Por eso a posteriori. Por eso para Kant las matemáticas tienen que ser sintético a priori. Es decir, sintético, universal, necesario, a priori, extensivo, que aporte algo de conocimiento, pero a la par que sea universal y necesario. Recordemos eso. Dice nuestro material. Eh, entonces, no puede derivarse meramente de la experiencia, pues en este caso sería sintético a posteriori. Tampoco pueden ser analíticos, pues en este caso no serían sintéticos. En consecuencia, gracias a que existe en nosotros el espacio y el tiempo como formas a priori de la sensibilidad. Recuerden ustedes eso, subrayen eso. Si yo a ustedes les pregunto, ¿qué es el espacio y el tiempo en Kant? Y ustedes me tienen que poner. En Kant, espacio y tiempo son formas a priori de la sensibilidad. Ya está. Y sigo. En consecuencia, gracias a que existe en nosotros el espacio y el tiempo como formas a priori de la sensibilidad, resulta posible las matemáticas. En este sentido, nos dice Kant, puesto que gracias al espacio y el tiempo es posible la experiencia, el conocimiento empírico. Los objetos de la experiencia necesariamente tendrán que encontrarse determinadas por las propiedades de las formas a priori de la sensibilidad, es decir, por el espacio y tiempo. Dicho de otro modo, por una parte, las matemáticas se refieren al espacio y el tiempo, y por otra parte, espacio y tiempo, formas a priori de la sensibilidad, constituyen las condiciones universales necesarias de la sensibilidad. Lo que quiero que subrayen de esto es que las matemáticas para Kant son juicios sintéticos a priori, porque aportan algo al conocimiento y son universales y necesarios. Vamos a seguir con esto. Dice, luego, todos los objetos de nuestro mundo sensible, todos los contenidos de la experiencia tienen que concordar universal y necesariamente con los enunciados matemáticos.
Es decir, nuestra experiencia habrá que caer bajo la determinación de las matemáticas. No nos vamos a meter mucho en eso, así que tipo tranqui, no se maten, no se rompan la cabeza. Dice nuestro autor. Por ejemplo, considerando determinada característica del espacio, podemos concluir que la línea recta es la más corta entre dos puntos. Ahora bien, cuando aplicamos esta proposición al examen empírico, tipo las cosas que vemos, comprobamos que esta proposición, la línea recta es la más corta entre dos puntos, está en perfecto acuerdo con la realidad y que efectivamente nos dice Kant, en los objetos reales ineludiblemente se cumple dicha proposición. Los juicios sintéticos a priori solo pueden ser aplicados a las matemáticas y a la física pura, a la física teórica. Otro dato importante que quiero que subrayen muy bien es que los juicios sintéticos a priori solamente pueden ser aplicados a las matemáticas y a la física pura. Recuerden eso, no le metan ahí metafísica o lo que sea, porque solamente matemática y metafísica. Subrayen eso. Seguimos. Estuvimos hablando de la estética trascendental, ahora vamos a hablar de la analítica trascendental. ¿Qué nos dice nuestro material? Dice, la intuición sensible, la cosa que yo siento, intuyo, del tiempo y el espacio, que son formas a priori de la sensibilidad, formas a priori de la sensibilidad, tiempo y espacio, que son los que son los que posibilitan la experiencia y consecuentemente, dice nuestro material, consecuentemente nos dan los contenidos del conocimiento. Acá voy a leer rápidamente y voy a sacar los resúmenes que me interesan que ustedes subrayen, para no ahogarlos en esta cuestión de Kant. Bueno, dice, nos da los contenidos del conocimiento, pero la comprensión de esta realidad dada que se nos presenta como un caos de sensaciones, adquiere un orden, un sentido, una armonía a través de las categorías del entendimiento, los conceptos puros, dice Kant. Es decir, entendemos cuando los datos que nos suministran nuestros sentidos, nuestras impresiones, Hume, pueden ser agrupados en un concepto. Ahora, dice nuestro material, ¿en qué consisten las categorías del entendimiento? Las categorías del entendimiento son los elementos que permiten ordenar el caos de sensaciones que aparecen cuando percibimos cosas, cuando percibimos el fenómeno. Dice, Kant busca los elementos fundamentales del conocimiento científico en el entendimiento. Dicho elemento serán conceptos puros o categorías mediante los cuales resulta la comprensión de los objetos. Conceptos puros son a priori, antes de la experiencia. Recuerden ustedes, conceptos puros antes de la experiencia. Dichos conceptos son dados, pues, a priori. Y en su búsqueda y descubrimiento la va a servir de guía el juicio. ¿Por qué el juicio? Les repito, no hace falta entender todo esto, pero me gustaría eh, mencionar esto por cualquier cosa para tener nomás ciertos problemitas. ¿Por qué el juicio? Porque juzgar es unificar y los conceptos puros, dice Kant, o categorías serán las formas supremas de unificación. Por tanto, habrá tantos modos posibles de unificar las impresiones como modos de juzgar. Siguiendo dicho procedimiento, nos dice Kant, se establecerán los siguientes juicios, de los cuales derivará las categorías del entendimiento. Entonces, lo que quiere hacer la analítica trascendental es ordenar el caos de sensación que aparecen en los fenómenos y las cosas que percibimos. Y para hacer eso, necesitamos constituir conceptos puros.
Estos conceptos puros son a priori. Y esto nos sirven como guía, guía que, a ver, que nos sirven como guía, como guía. Y obviamente esta guía aparece como guía en el juicio. Porque, como ustedes pueden leer, porque el juicio nos permite unificar. Y al unificar, los conceptos puros serán las formas supremas de unificación. ¿Y cuáles son los juicios y las categorías? Recuerden nada más que en Kant hay en Kant hay cuatro clasificaciones de juicios y son la cantidad, la cualidad, la modalidad y la relación. Estas son las clasificaciones de los juicios de Kant. Obviamente, no hace falta que lo memoricen, pero vamos a mencionar esto. La clasificación de los juicios. El primer punto. Está la cantidad, que es universal, particular, singular. Después está la cualidad, que puede ser afirmativo, negativo, indeterminado. Después está la modalidad, que puede ser asertórico, problemático, apodíptico. Y por último, la relación, que puede ser categórico, hipotético, disyuntivo. No nos vamos a detener en ninguno de estos, solamente mencionar, porque ya saben ustedes, es un poco largo y ya está llegando nuestra hora también de paso. Estas son la clasificación de los juicios. Ahora pasamos a las categorías puras. Tenemos por primero, tenemos las categorías, tenemos unidad, pluralidad, totalidad. Después tenemos, perdón, en la clasificación de cantidad aparecen las categorías de unidad, pluralidad, totalidad. En la clasificación de cualidad tenemos las categorías de realidad, negación, limitación. En la clasificación de modalidad tenemos las categorías de existencia, posibilidad, necesidad. En la última clasificación de juicios tenemos las categorías de sustancia, causalidad, comunidad. No nos vamos a meter de lleno en esto, así que solamente quiero que subrayen la clasificación de los juicios. Cantidad, cualidad, modalidad, relación. Sigamos. Ahora vamos a hablar de las formas a priori de la sensibilidad. Esto vamos a hablar un ratito más y después ya damos por finalizada la clase. Y en la clase siguiente vamos a continuar, porque todavía quedan muchas cosas que decir sobre Kant. Bueno, voy a terminar con esto y después quiero preguntarle cosas. Bueno, vamos a hablar de las dos maneras de entender de los niveles a priorísticos, niveles que están antes de la experiencia. Y en Kant tenemos dos formas. La primera es las formas a priori de la sensibilidad, constituida, como bien decíamos, por el espacio y tiempo. Estas formas a priori de la sensibilidad es lo que posibilita el fenómeno, en donde se me da la experiencia que se me presta como un caos de sensaciones sin sentido y significación. Y después están las formas a priori del entendimiento, que son las constituidas por las 12 categorías del entendimiento, lo que estamos viendo hace rato. Proviene de la clasificación de los juicios por las cuales, dice nuestro material, yo ordeno el caos de sensaciones y le doy unidad y sentido, dice nuestro material. A través de las categorías del entendimiento de unidad, pluralidad, totalidad, realidad, negación, existencia, posibilidad, sustancia, causalidad, comunidad. Y el fenómeno, la realidad de las cosas. Ese caos de sensaciones, nos dice nuestro material, se me presenta en las formas a priori de la sensibilidad, del espacio y el tiempo,
y adquiere un orden, una armonía, una comprensión, un sentido, una significación. Dos maneras de entender niveles, niveles a priorísticos. Las formas de la sensibilidad que se constituyen por el espacio y tiempo, y también aparece el fenómeno del caos de las sensaciones que no tienen ni sentido ni significación. Después aparecen las formas del entendimiento, que son las categorías que nos ayudan a ordenar el caos de sensaciones a través de las categorías que ya vimos hace rato. eh, y eso. Eh, por el momento me voy a quedar acá, porque creo que ya hablé muchísimo. Bueno, lo que quiero que... me quedo hasta acá. Hay más cosas que decir sobre Kant. Eh, Me gustaría saber si quieren que ponga más ejemplos en este apartado de Kant. Kant es, y les pido disculpas, Kant es un pensador extremadamente complejo, y lo que hice acá fue así, tipo, hacer el resumen del resumen del resumen del resumen para que pudiera quedar claro. Así que necesito que me hagan preguntas, por favor, para saber qué necesito mejorar con Kant, porque Kant es difícil, difícil. Ah, hola Luis, bienvenido. Ok. Así que espero sus comentarios. Bueno, creo que ya hablé casi 2 horas y todavía no terminamos Kant. Así que lo que voy a hacer es continuar en la siguiente clase, porque nos faltan algunas diapositivas todavía para cerrar. Y continuamos con Kant y vamos a continuar con Kant, y automáticamente en la siguiente clase vamos a pasar con Hegel, que sería, digamos, la síntesis del idealismo en su vertiente romántica. Bueno, me quedo hasta acá. Cualquier cosa, por favor, y les repito esto, pregúntenme, porque a veces eh, yo me voy todo y se me hace rara la cuestión. Bueno, son las 11:56. Si es que no tienen nada que acotar, estamos por finalizado la clase de hoy. Así que, por favor, si me quieren decir algo, aprovechen. Bueno, gente linda, gracias por acompañarme esta mañana. Damos por finalizada la clase de hoy, y en la siguiente clase vamos a cerrar Kant y vamos a seguir con Hegel. Así que voy a parar la grabación.